Muy buenos días. Qué privilegio verles muy temprano en esta mañana para compartir en su programa Cada Día Mejor. Esperamos sea de gran bendición la reflexión de esta mañana. Un abrazo. Muy buenos días, mis apreciados televidentes. Bienvenidos a su programa Cada Día Mejor. Recuerde que todos los días estamos abriendo una porción de la palabra de Dios para que usted en este día comience con Dios. Antes de hacerlo, vamos allí a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande y misericordioso. Porque en esta mañana, cuando los pájaros aún están cantando, Señor, y cuando hay personas que van a iniciar sus labores en este día, nos permites dedicar un instante con el propósito de estudiar tu santa palabra y de poder ver qué tú nos quieres hablar por medio de ella. Bendícenos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. En la Biblia hay muy pocos encuentros personales con Jesús. Ahora, piense usted en que usted tiene una entrevista no solamente con un jefe, más allá de un jefe, con el Señor Dios Todopoderoso. Usted se encuentra personalmente con el Salvador. ¿Qué le contarías? ¿De qué hablarías? En el libro de San Juan, en el capítulo 3, encontramos una entrevista con Jesús. Un hombre llamado Nicodemo, alguna noche decidió encontrarse con Jesús y en el capítulo 3 nos relata la entrevista que nos habla de la siguiente manera. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Interesante la apelación que se hace de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Aquí se habla de que Nicodemo pertenecía a una secta llamada los fariseos. Los fariseos, los historiadores dicen que era una de las sectas con mayor alcurnia de entre los judíos. Podemos decirle que Nicodemo era un político religioso muy influyente en su nación. Saben, tal vez yo no le esté hablando a este tipo de personas, pero sí le estoy hablando a una persona que tiene algún tipo de comodidad, algún tipo de vida donde usted pueda ver que es innecesario buscar a Jesús. Pero allí Nicodemo nos está demostrando algo. Nicodemo tal vez lo tenía todo, tal vez era un millonario, tal vez era alguien que tenía comodidades, pero Nicodemo tenía algo que le hacía falta. La fama no le hacía falta, Nicodemo la tenía. La posesión, el poder, la influencia, Nicodemo la tenía. Había algo bien importante que a Nicodemo le hacía falta. Ahora dice aquí en el versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Qué importancia tiene la noche? ¿Qué significado puede tener la noche? Algunas descripciones de la noche, y la descripción principal puede ser de que la noche indica oscuridad. Pero, pastor, estamos recién amaneciendo, ¿cómo puede ser de que estemos en oscuridad? Estamos ya aquí viendo el sol. Yo no estoy hablando de una oscuridad natural, estoy hablando tal vez de una oscuridad espiritual. Hay muchas personas que en estos momentos me están escuchando, pero que en sus vidas hay problemas, hay dificultades, hay momentos tormentosos, y eso puede significar la noche. Ahora, Nicodemo fue a Jesús de noche. La mayoría de las personas buscamos a Dios siempre cuando hay un muerto, cuando estamos en un funeral, cuando su vida está cruzando por una enfermedad terminal, cuando en su vida hay problemas económicos. Siempre el ser humano va a buscar a Dios cuando hay ese tipo de circunstancias. Cuando usted está bien, no busca a Dios porque cree que es innecesario. El joven, cuando está en la edad de la juventud, cree que es muy temprano para buscar a Dios porque cree que es el dueño del mundo. El adulto dice, no, estoy muy ocupado para buscar a Jesús, no tengo problemas, lo que tengo es un trabajo y mi vida está muy bien para buscar a Jesús. Y el anciano dice, ya es muy tarde para buscar a Jesús. No hay ningún momento para buscar a Jesús, solamente cuando estamos en problemas y en dificultades. Ese es el momento en el que se encontraba tal vez Nicodemo. Con una oscuridad espiritual. Muchos de ustedes dicen, pero ¿cuál es la verdad? La Biblia declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. O sea que la verdad es la palabra de Dios. Y muchos están en la oscuridad espiritual porque no buscan la palabra de Dios. Pero hoy usted está siendo iluminado.
Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto, este libro que yo sostengo aquí en mis brazos es luz para personas que están tal vez como Nicodemo, que buscan a Jesús en la noche, en la oscuridad. Ahora, después de que Nicodemo fue a buscar a Jesús, el primer paso que se debe dar en la búsqueda de una nueva vida es buscar a Jesús. Hay un segundo paso, y ese se encuentra allí mismo en el versículo 2, donde dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer tales señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora Nicodemo estaba reconociendo el poder de Dios, y qué difícil es reconocer el poder de Dios. Muchos de nosotros discutimos contra Dios. Muchos de nosotros discutimos contra la voluntad de aquella persona que es el Rey del universo. Nos cuesta muchas veces agachar nuestra cabeza y reconocer su poder, porque hay algo en el ser humano que se llama el problema del orgullo. Y el problema del orgullo fue la base del pecado. Satanás en el cielo no quería reconocer el poder de Dios, sino, como nos dice el profeta Ezequiel, quería ser superior a Dios. Reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador. Y es increíble porque Nicodemo, en medio de tanto poder e influencia, reconocía de que había un poder grandioso, que era el poder de Dios. Reconocía que en Jesús no era un simple ser humano, sino que había un poder que lo hacía y aparentaba ver de que Dios estaba con él. Y Nicodemo lo reconocía. Ahora, en el versículo 3 y el versículo 4, hay un mensaje bien importante que nosotros debemos comprender. Y en el versículo 3 encontramos de que Dios nos llama a que debemos obtener una vida, una nueva vida. Dice el versículo 3, le respondió Jesús a ese reconocimiento de Nicodemo, diciendo: de cierto te digo, que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ponga una pregunta en su cabeza: ¿qué es nacer de nuevo? Ahora Nicodemo le responde también en el versículo 4, esto es un estilo de entrevista. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay aquí una aparente paradoja. Jesús emite su enunciado diciéndole a Nicodemo: es necesario de que tú nazcas de nuevo. Ahora Nicodemo responde: ¿cómo es posible que un hombre pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Saben, nosotros muchas veces no sabemos interpretar los mensajes de Dios. Y a veces nosotros reclamamos: pero es que Dios no me habla, pero es que Dios no me escucha, pero a veces no sabemos interpretar las respuestas que nos da Dios a nuestra vida. Tal vez Dios ya te ha hablado a ti, o tal vez Dios te esté hablando en este momento por medio de este servidor, o tal vez ya Dios te habló en el pasado, pero tú no has entendido, así como Nicodemo. Y andas en un mar de dudas, en un mar de dificultades, porque no has interpretado
lo que la palabra de Dios te quiere decir. Estás en una laguna de dificultades porque Dios ya te tiró el salvavidas, pero muchas veces no interpretamos ese salvavidas y no cogemos el salvavidas, porque no interpretamos su mensaje. No sabemos comprender el mensaje de Dios. Ahora Jesús tiene que explicarle nuevamente en el versículo 5 y le explica allí lo que ya le había dicho en el versículo 3. Dice aquí la palabra de Dios: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer espiritualmente. Tú vives una vida carnal, una vida con tendencia al pecado, una vida sin Dios. Ahora Dios te está diciendo aquí que tú debes vivir una vida en espíritu, vivir espiritualmente. Cuando tú empiezas a vivir espiritualmente, comprenderás la vida de una distinta manera. Tus ojos empezarán a ver lo que carnalmente no se podrá ver, las realidades espirituales. La condición espiritual en la que tú estás. Cuando empiezas una vida espiritual, empiezas a sentir la necesidad de buscar al Salvador en la noche, así como Nicodemo lo buscó. Buscar a Dios diariamente. Buscar a Dios en medio de tus angustias, en medio de tus problemas, en medio de tus dudas. Buscar a Dios, tener una entrevista personal con Dios. ¿Y cómo podemos tener una entrevista personal con Dios? Primero, dirigiéndonos a Dios por medio de la oración, hablando con Dios por medio de la oración. Y segundo, dejando de que Dios nos hable por medio de la palabra de Dios. Esa es la vida nueva que Dios quiere darte. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuáles son los frutos de vivir una vida nueva en espíritu? Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, dice que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Todos esos frutos son los frutos que vas a obtener tú cuando empieces a buscar y a obtener una vida en espíritu y en verdad. Dice después el siguiente versículo, el versículo 6, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Ahora, en el versículo 16, él da la respuesta, el Señor Jesús da la respuesta y la clave para obtener una vida en espíritu. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la clave. Cuando tú empiezas a mirar a la cruz, cuando tú ves el sacrificio de Jesús en el Calvario, es cuando tú empiezas a vivir una vida espiritual. Cuando tú llegas arrodillado hacia la cruz, es reconocer el poder de Dios, el poder que fue capaz de derramar por ti la sangre en la cruz del Calvario, una sangre inocente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que tú tengas una vida eterna. Dios quiere que tú te salves, que inicies una nueva vida reconociendo que solamente en Él hay salvación, reconociendo de que Él vino, murió por ti, ofreció su sangre en la cruz del Calvario, para que tú ahora tengas la oportunidad de vivir cada día mejor. Dios quiere que vivas espiritualmente. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre, porque tú nos has dado la solución al pecado. Y qué hermoso es escuchar la promesa en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna la obtenemos por medio de tu Hijo amado que se ofreció en la cruz del Calvario. Estas personas que están viendo este programa, Señor, reconocen que tú tienes el poder para salvarnos. Reconocen que a ti solamente debemos acudir para ser perdonados de nuestros pecados. Queremos iniciar una nueva vida, Señor. Haznos aptos de ser llamados tus hijos. Límpianos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos has escuchado nuestra plegaria. Bendice a estas personas durante este día, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Mi querido amigo, Dios le bendiga. Y recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿escucharon bien? De toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios les pueda bendecir.
Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Les enviamos un abrazo fuerte, deseando que Dios los bendiga en cada una de sus labores.